Buenos días. Vamos a iniciar. Entonces nos quedamos en el siguiente tema, bueno, la siguiente sección, que es flujo en estranguladores. ¿Sí? Ya vimos lo que son las curvas de inflow, las curvas de outflow, cómo se forman, cuáles son los parámetros que intervienen, las propiedades de los fluidos, cómo son relevantes en este tipo de cálculos. Y luego ahorita viene pues, lo que es el flujo a través de estranguladores. También ya vimos el comportamiento de la afluencia, cómo estimar un comportamiento de afluencia futuro, luego que es la curva de VLP o el Vertical Lift Performance, que también lo conoceríamos como outflow cuando estamos hablando de un nodo solución en fondo. Y esta es la siguiente parte. Adelante, Hugo. Una pregunta, profe. Es que en la serie hubo ciertos problemas en los que me confundí un poco, porque estuve viendo sus notas y pues si teníamos un yacimiento bajo saturado, podíamos utilizar el modelo de la línea recta Mira, para determinar. si quieres lo vemos al final. Acabamos de ver el Ok, tema rápido y ya lo vemos ok, al final, ¿vale? ok, Ok, gracias. gracias. Entonces, vamos a terminar esto y ya vemos las dudas de la serie. Flujo de estranguladores. Ok, entonces, ¿qué es un estrangulador? ¿Y para qué nos sirve? Pues prácticamente es para controlar el flujo. Es como cuando le ponemos una válvula o una llave a, pues a nuestra manguera, ¿no? O al tinaco, a donde quiera. Esa llave sirve para controlar. En este caso nosotros le estamos poniendo un dispositivo. Es una pequeña abertura. Si nosotros no le pusiéramos eso, imagínense ustedes que tuvieran una tubería de 2 pulgadas, una línea de descarga de 2 pulgadas. Imagínense el flujo a través de esa línea de descarga de 2 pulgadas. Sería muy grande, sería mucho. Pero el asunto aquí es que nosotros tenemos que administrar la energía del yacimiento. Entonces, si nosotros dejamos fluir el yacimiento a través de una línea tan grande, pues se nos va a agotar muy rápido esa energía. A nosotros nos interesa administrar esa energía porque es lo que hace que el yacimiento no necesite de un sistema artificial, de un método de recuperación secundaria, de un método de recuperación mejorada, etc. Por eso necesitamos administrar esa energía, que es la energía que nos da de forma natural nuestro yacimiento. Y para eso necesitamos utilizar estranguladores adecuados y óptimos. ¿Ok? Entonces, lo que buscamos aquí con el estrangulador es alcanzar algo que se llama flujo crítico. Cuando nosotros hablemos de presión corriente arriba, es cuando viene el flujo, es decir, de dónde viene. Es como si tuviéramos un río. Cuando ustedes hablan de un río, dicen corriente arriba, es de donde viene el agua, de donde nace. Corriente abajo es hacia dónde van. Entonces, si nosotros hablamos de la presión corriente arriba, estaríamos hablando que aquí viene el pozo y va hacia el estrangulador. Corriente abajo es hacia la batería o hacia la batería de producción o la batería de almacenamiento. ¿Ok? Listo. Entonces, hay una relación que se realizó que prácticamente estamos hablando de la mitad. Es decir, que para alcanzar el flujo crítico, nosotros tendríamos esta relación en donde PE es la presión corriente abajo y PWH es la presión corriente arriba. También se conoce como P1 o P2, ¿no? Más fácil. Entonces, PWH es con lo que llega nuestro pozo, es decir, esto estaría aquí, PWH, y luego acá de este lado tendríamos la presión en la línea de descarga. ¿Y de qué habla esta relación? Que dice que si yo tengo la presión en la línea de descarga sobre la PWH, es decir, esta relación, esto debe de ser menor a 0.5263. Esta relación la van a encontrar en muchos libros. Algunos autores van a decir, no, pues eso no aplica, eso solamente es para gas, eso solamente es para gas y condensado, eso solamente es para aceite, eso solamente es para aceite volátil, pero es una relación que nos permite estimar si estamos en flujo crítico o subcrítico, ¿sí? Que si el autor, que si algún otro autor o alguien más dirá, ¿sabes qué? Es que esto es punto 54 y el otro dirá punto 6 y etcétera, ¿no? Entonces, aquí la parte importante es conocer que existe esta relación, que esto se tiene que cumplir. ¿Y en qué momento aplica? Bueno, pues ella dependerá del tipo de fluidos también que tengamos, porque esta relación, pues sí, efectivamente se calculó en pozos de gas, ¿no? Pero también está estimada para pozos de aceite.
y se ha aplicado para pozos de aceite. Entonces, ya dependerá del autor y ya dependerá del tipo de análisis que ustedes realicen, pero nosotros nos vamos a ir con esta, ¿ok? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos un análisis nodal con nodo solución en la cabeza. Es decir, ¿cuáles son las presiones que forman la curva de inflow? ¿Quién me lo dice? Curva de inflow. ¿Y cuáles son las presiones que forman la curva de outflow o las curvas de outflow, que tenemos varias? Esto es un análisis de sensibilidades. Aquí lo que estamos haciendo en este análisis es, tenemos el nodo solución en la cabeza y lo que vamos a hacer es sensibilizar diferentes diámetros de estrangulador. Tenemos el estrangulador de 1/4, de 3/8, de media pulgada y de 5/8. Y con base en el tamaño del estrangulador, nosotros vamos a tener diferentes gastos. Observen cómo mientras más pequeño, pues el gasto va reduciéndose y si vamos ampliando, pues el gasto va incrementando. Pero también observen en dónde o en qué parte de la presión que tenemos aquí o de esta curva de inflow que tenemos aquí, se ubica el cruce de los estranguladores. Esa es la parte importante también. Hay que ver en dónde se ubica. ¿Sí? Observen el de 5/8, prácticamente está horizontal. Observen el de 1/4. Empieza a tenderse más con una tendencia más a la izquierda. Entonces, ¿cuáles son las presiones que forman la curva de inflow? Okay. Es las de lo del pozo fluyente hasta los chunks. Ajá, ¿cuáles serían, Luis Ángel? Luis Daniel, perdón. Sería el pozo, bueno, fondo WS, WF, no, perdón, PWS, PWF, PWS, luego la TP, luego seguirían los chunks y se van restando todas a la de pozo fluyente. A la de PWS. Ajá. Ok, perfecto. Así es. Entonces, vienes de PWS, es decir, la presión que ya tiene el yacimiento, y a esa le quitas la delta P en el yacimiento, y a esta misma, porque esta es la total, le quitas la delta P en la tubería de producción y ya llegas hasta la presión en la cabeza, ¿no? Esto te va a dar PWH, ¿sí? El pressure wellhead. Y luego, para obtener la presión de cabeza viniendo de arriba hacia abajo, por así decirlo, vienes PWH es igual a la presión del separador, que es la que ya está hasta el final, hasta arriba, menos la delta P, más la delta P en la línea de descarga, más la delta P en el estrangulador o en el choke. ¿Ok? Así es como se forma la curva de outflow cuando tenemos el nodo solución en la cabeza. ¿Vale? Ahora, aquí lo que es importante es ver cuál de estos estranguladores nos da flujo crítico. Entonces, ¿en qué momento, en cuál de estos estaríamos dejando de tener flujo crítico? A ver, saquen el cálculo, por favor. Recuerden esta relación, 0.5283, que la presión en la línea de descarga sobre la PWH sea menor que 0.5283. Esa es la condición para que tengamos flujo crítico. Entonces, tenemos como PWH 100 y tenemos como presión en la línea de descarga, vamos a ponerle 28. Perdón, sí, pónganle de presión en la línea de descarga. Presión en la línea de descarga, vamos a ponerle 20, a ver qué pasa.
20 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿en cuál de estos estranguladores dejamos de tener flujo crítico? Saquen el cálculo para cada uno, por favor. En el último, profesor, el de 33, ya da 0.60. 0.6060. Perfecto, gracias. ¿Quién fue? Brian, ¿no? Brandon, perdón. Ah, yo, Brandon. Brandon. Ya, perfecto. 0.6060. Ok, ¿qué ocurre ahí? O sea, dejamos de tener flujo crítico y entonces lo que nos está diciendo es que todos los estranguladores por debajo de ese vamos a estar en flujo subcrítico. ¿Y para qué es el estrangulador? Esa es la parte importante. O sea, a mí qué me importa que sea flujo crítico o sea flujo subcrítico. Pues el punto aquí es que si nosotros tenemos flujo crítico, nosotros podemos reducir el arenamiento, nosotros podemos reducir la conificación de gas, la conificación de agua, y podemos reducir los efectos inerciales. ¿De qué hablamos? ¿A qué nos referimos con efectos inerciales? Cuando tú haces un movimiento en la batería de separación o en toda lo que sea la parte superficial, esto tiene un reflejo de energía o de presión, una onda de presión, que se va desde la superficie hasta el fondo, es decir, hasta el yacimiento, hasta la cara de la formación. No estamos hablando de que se va a penetrar el yacimiento, pero sí estamos hablando de que penetra, que afecta la formación, la cara. Y recuerden ustedes que a través de la cara es de donde vamos a tener el flujo de fluidos. Si se llega a dañar nuestra cara de la formación, pues vamos a tener eso mismo, una S o un daño S o una delta P adicional. Y entonces, ¿en qué se nos vería reflejado? En el gasto de aceite. Entonces, el flujo crítico es para que nosotros logremos separar los disturbios que ocurren corriente arriba de los disturbios que ocurren corriente abajo o viceversa, ¿sí? ¿Por qué? Porque también en muchas ocasiones, si tú traes un disturbio muy fuerte del fondo del pozo hacia la superficie, este te puede dañar las instalaciones superficiales, sobre todo cuando tienes ciertos patrones de flujo como flujo bache, flujo tapón, etc. Entonces, para eso queremos nosotros el flujo crítico. Entonces, en el último, como nos dijo Brandon, este ya no está en flujo crítico. Este sí está en flujo crítico, este sí está en flujo crítico, el 1/4 y el 3/8 están en flujo crítico. El de media todavía está en flujo crítico, a punto casi de entrar a flujo subcrítico. Si yo les preguntara, bueno, tú eres el ingeniero, ¿cuál estrangulador le meterías? ¿Cuál estrangulador le meterían ustedes como ingenieros de producción? ¿El de media pulgada, el de 3/8, el de 1/4 o el de 5/8? ¿El de un medio? El de un medio, o sea, este. Y nos daría 448 barrilitos. ¿Alguien más? Pues pudiera ser cualquiera de los tres primeros, el 1/4, 3/8 y 1/2, porque se está cumpliendo lo de flujo crítico, ¿no? Ahí viene la cuestión. Cuando ustedes estén operando el pozo, cuando estén ya optimizándolo, entonces van a tener esta discrepancia, porque a lo mejor 3 te están dando flujo crítico. Y entonces, ¿cuál sería el siguiente fundamento o el siguiente análisis, no? Pues el siguiente es optimizar la presión del yacimiento, ¿sí? Y entonces, si nosotros empezamos a declinar las presiones, este está en cabeza, ¿no? Pero ya lo veremos cuando estemos con la solución en fondo. Pero si nosotros empezáramos a declinar estas presiones, pues empezaríamos con algo así, ¿no? Ok, y entonces ahí vendríamos, bueno, entonces, ¿cuál le meto? Tienes tres opciones, 1/4, 3/8 o media. Pero si tú le metes el de media, a lo mejor lo vas a ahogar mucho. Si tú le metes perdón, si tú le metes el de 1/4, a lo mejor lo vas a ahogar mucho. Si tú le metes
el de media, pues a lo mejor lo tienes muy abierto. Y lo que puede ocurrirte cuando lo tienes muy abierto es que ocurran efectos de colgamiento y de resbalamiento que se incrementen. Entonces, en este caso, yo al menos, así como están las gráficas, me iría por el de 3/8, que me está dando más gas, digo, más gasto de aceite, tanto y de gas, y también me estaría optimizando la presión del yacimiento más que la de media pulgada, pero no lo estaría ahogando tanto como el de 1/4. Entonces yo me iría por ese de 3/8. Me da una buena producción, no estamos produciendo o no nos estamos agotando la energía del yacimiento y tampoco estamos sobreexplotándolo y tampoco lo estamos ahogando. Porque tampoco es recomendable producir poco, ya que es como cuando tú tienes un refresquito y llegas y lo agitas y le pones el dedo y ya no fluye líquido, ¿no? O sea, empieza a fluir más gas y empieza a fluir como gas con cierto líquido, ¿no? Por más que lo agites, no va a fluir más. Ahí lo estás estrangulando. Si tú lo abres completamente, si le quitas el dedo y lo agitas, si le quitas el dedo, va a salir como el chorro de líquido, pero en el corto plazo, ¿no? Entonces tienes las dos discrepancias. O muy cerrado, sacas puro gas, o muy abierto, sacas líquido en muy corto plazo. Entonces lo que haces, pues, es moderar esa apertura de tal forma que salga, pues, la cantidad óptima del líquido. ¿Sí? Listo. Entonces aquí está lo que ya les he explicado. El gasto de producción, contrapresión, etc. ¿Okay? Y entonces, tómenle aquí un screenshot. Tómenle aquí el screenshot y vamos a hacer un ejercicio. Dice aquí, la presión corriente arriba es la P1. Estábamos hablando que es la que está del lado izquierdo del estrangulador. Tenemos estos factores que son A, B y C. Y también tenemos estos parámetros que son gasto de líquido, la relación gas-aceite, la RGA, y el diámetro del estrangulador. ¿Ok? Este está en 64avos, es decir, que si yo le pongo un 8, ya estamos hablando de 64avos. Si yo le pongo 16, estamos hablando de 64avos. ¿Por qué 64avos? Porque son medidas muy pequeñas, son unos pequeños orificios. Ya cuando empezamos a hablar de media pulgada, bueno, ahí sí ya es otro rollo, ya hablamos de pulgadas de media, pero ya no hablamos de 64avos. Pero normalmente los estranguladores los van a manejar en esto, en 64avos, ¿ok? Entonces, aquí están las correlaciones. Igual tómenle una foto, por favor. Bueno, una screenshot, foto, lo que quieran. ¿Listo? Entonces, quédense estos dos y vamos a hacer... Ups, perdón. Denme un segundo. Vamos a ver. Listo. Ahora sí. Algunos ya lo vieron, pero espero que no todos. Aquí está. Este es el ejercicio. Resuélvanlo, pero háganlo con dos, por favor. Háganlo con Gilbert y háganlo con Ross. Aquí está Ross. Y comparen el resultado. Ross, ¿ok? Entonces dice, determinar la PWH, que sería P1, que requiere el pozo para poder fluir a un gasto de 480 barriles por día, con un diámetro estrangulador de 39,64avos y una RGA de 300 pie cúbico por barril, con el método de Gilbert y Ross. Compare los resultados. Entonces,
Calculen eso, por favor. Y a ver qué les da. Entonces tendríamos PWH con Gilbert, PWH con Ross. ¿Ya lo tienen? Creo que sí, profe. A ver, ¿cuánto te dio con Gilbert? Me salió 27.562 PSI. No es mucho. Chécate las unidades. A mí me dio 106.32. Sí, sí, nada más. 106.32 PSI. ¿Quién fue? Brandon, adelante. Nefertiti. Nefertiti. Ok, perfecto, gracias. Una pregunta, profesor. El diámetro es 39/64, ¿verdad? O sea, mete el 39, porque lo que les comentaba, o sea, ya está en 64avos. Cuando ustedes metan el dato digamos, cuando sustituyan el dato aquí en la D, que es de diámetro, ya está en 64avos. Es decir, estos factores ya están considerándolo en 64avos. Entonces, solo metan el 39. Ya no metan el Ah, ok. 64. Vale, gracias. Yo creo que por eso le dio tanto a Luis. Sí, profe, por eso fue. Entonces, este es Gilbert, que es el que nos dio Nefertiti. ¿Cuánto les da Ross? Con Gilbert, Romero Tello, 10.63. No, debes tener ahí un dato. Vamos a ver. 10.63 y 106.32. Entonces, alguien tiene un decimal que se les está yendo. Adelante, Jennifer. A mí me dio 95.10. ¿Gilbert o Ross? Ross. Gilbert sí me quedó 106.32. 95.10. ¿Es correcto, Jennifer? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, tenemos estos datos. A Brandon le da 106.32, entonces estamos aquí verificando esto. 106.32. Y Ross nos está dando 95. Es decir, las correlaciones nos van a dar diferentes valores. Ross nos va a dar uno, Gilbert nos va a dar otro. Va a haber variaciones entre todas ellas, sin embargo, son aplicables. Tendrán sus restricciones. En algunas ocasiones el ajuste lo vamos a tener con Gilbert, en otras ocasiones el ajuste lo vamos a tener con Ross. Al final son correlaciones empíricas que se hicieron con diferentes tipos de fluidos. Entonces, dependiendo de eso, pues es el ajuste que nos va a dar. Que si es válida uno, que si es válida el otro, las dos son válidas o las tres. Pero eso pues ya se definirá una vez que se haga el ajuste correspondiente. Vamos a ver cuánto nos da a nosotros.
107.5. ¿Será? ¿Sí da esto? A ver, ¿pueden hacer este cálculo? Por favor. ¿O está mal esta cosa? Da 106.3, profesor. Ok, entonces está mal. Bueno, después lo cambiaremos. Listo, entonces da 106.32. Ok, perfecto. Entonces ya tienen el dato, no le hagan caso a este. Vamos a seguir con esto. Ok, entonces, curva de oferta, curva esto es curva de inflow, curva de outflow. Este es con la línea abierta. Cuando yo le meto el estrangulado, esto es lo que pasa. Se reduce el flujo. ¿Ok? ¿Para qué? Pues para optimizar. Con la línea abierta, observen la curva de IPR y en dónde estoy produciendo. Cuando yo le meto el estrangulador, entonces esta curva de IPR se desfasa. Es decir, no, la curva de IPR no, la curva de outflow se desplaza, pero me permite optimizar nuestra energía. Este me está permitiendo optimizar energía. Este está completamente abierto y pues en algún momento este va a dejar de fluir por no tener ya la suficiente energía, ¿no? Es decir, se va a agotar antes. Nosotros tenemos que maximizar el factor de recuperación. La administración de yacimientos te dice maximiza el factor de recuperación en las condiciones técnicas y económicamente más rentables. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Siempre. Nosotros como ingenieros petroleros. ¿Sí? Hasta hace... supongo que todos, o bueno, la mayoría debería de estar enterado. La reforma energética actual, la del 2013, la que está vigente, consideró cambios en la ley de hidrocarburos, consideró cambios en los artículos 27, 28 y 29. ¿No? Y entonces, entre estos cambios, pues consideró una parte que es el artículo 44, que es un punto bastante importante. Antes no se consideraba la explotación en las condiciones económicas, la maximización del factor de recuperación en las condiciones económicas y técnicamente rentables. Cuando esto se colocó en la reforma energética en el 2013, fue precisamente para buscar esta maximización de optimizar los recursos del yacimiento. Anteriormente no se consideraba esta parte, entonces lo que se hacía era, o por legalidad se decía, ¿sabes qué? Pues explota, 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 explota. Hoy en día, pues todavía se siguen obedeciendo ciertas prácticas, malas prácticas. Pues esto ya influye como temas más pues políticos también, ¿no? Al final el petróleo es una cuestión tanto técnica como política, ¿no? E influye en muchas ocasiones la parte política. Y no hablo nada más de aquí de México, no hablo en general de todo el mundo, a nivel internacional, el petróleo pues siempre está dictado por cuestiones también geopolíticas, ¿no? Pero uno de los puntos que se plasmó en esta reforma energética pues fue esa, ¿no? En el artículo 44, la maximización del factor de recuperación en las condiciones técnicas y económicamente más rentables. Y eso es un punto importante porque eso da un vuelco a lo que se venía haciendo previamente, permitido por la ley, ¿no? En teoría ya saben ustedes también que la ley está escrita y lo que se hace es otra cosa, ¿no? Pero lo que se busca es eso, maximizar ese factor de recuperación y va precisamente enfocado a esto, a la administración de los yacimientos. Sin embargo, antes no estaba plasmado, hoy está plasmado y hoy es lo que se tiene que buscar. Antes también se llevaba a buscar, sin embargo, ahora hasta por ley ya está escrito, ¿no? Y nosotros también de manera de ingenieros petroleros, como ingenieros pues bien formados, pues tenemos que buscar también eso, administrar la energía de nuestros yacimientos. ¿Ok? Listo. Vamos a continuar. ¿Cómo es un estrangulador? Esto es un estrangulador. Esto es un estrangulador. Por aquí fluye. Este es un estrangulador de 8/64 avos. Observen el pequeño orificio.
Estos son 3 tipos de estrangulador o 3 tamaños de estrangulador. 8, 12 y 16, 64 ovos. Estos son estranguladores fijos, es decir, este estrangulador o uno de estos va en esta parte, en esta sección. Esta cosa que están viendo aquí, esta especie, aquí hay una valvulita, pero está conectada y observen cómo tiene como unas orejas. Esto se desenrosca. Aquí se le pega, se le da unos golpes con el marro, se saca esto y el estrangulador va aquí adentro. Este es un porta estrangulador, por eso tiene esta forma, porque ahí lo lleva. ¿Ok? Esto es lo que se quita. Se mete este estrangulador, se atornilla. Bueno, se enrosca, no se atornilla. Se enrosca. Y listo, ya queda nuestro pozo con estrangulador. Hay otros pozos que tienen estranguladores variables. Hay pozos que también tienen estranguladores neumáticos. Es decir, hay pozos que se pueden controlar a distancia. Pozos marinos, hay plataformas hoy en día que ya no son tripuladas, es decir, son plataformas automatizadas en donde desde tierra puedo controlar todo. Y esto ocurre mucho en plataformas en campos marinos y en campos de aguas profundas. ¿Sí? Porque tú no puedes tener una persona en aguas profundas. Entonces, lo que hacen es prácticamente todo está automatizado y ya se controlan todos los gastos, todas las presiones, todo se monitorea a nivel de tierra. ¿Cuál es la producción de campos de aguas profundas aquí en México? ¿Cuántos pozos o cuántos campos hay en desarrollo en México? ¿Quién me lo dice? O échenle un número. ¿Cuánto se les ocurre? Mientras le piensan. Aplicaciones del análisis nodal, pues prácticamente lo que es el análisis nodal se utiliza para diferentes aplicaciones. Se utiliza pues prácticamente en la industria petrolera, en la parte de producción, terminación de pozos y en yacimientos. En perfo pues todavía no. Brian, 500 campos. Otro dato. Campos o pozos. Hablemos es más, hablemos de pozos. ¿Cuántos pozos consideran ustedes que hay en aguas profundas produciendo hoy en día en México? Diseño de sistemas artificiales de producción. También para esto nos sirve, para diseñar sistemas artificiales de producción. Esto lo van a ver el próximo semestre. Bueno, sí pasa. Evaluación de tipo de flujo, límite de vida fluyente. Es decir, ¿cuándo va a terminar la vida fluyente? Eso lo hacemos con curvas de IPR futuro. Cuando nosotros metemos procedimientos de acidificación o fracturamiento, cuando metemos disparos para hacer pronósticos de producción, es decir, cuánto me va a dar, es lo que yo les comentaba de la producción de los campos que les mostré, de la producción nacional, para evaluar la terminación, si vamos a tener agujero descubierto, si vamos a tener un agujero en liner ranurado, una terminación dual, una terminación múltiple, terminaciones horizontales, terminaciones con multifracturados, etcétera, para optimizar el diámetro del estrangulador. Es decir, tiene múltiples aplicaciones. ¿Sí? Hay cursos, de hecho. Hay software que es especializado para este tipo de análisis nodal. Está PipeSim, está Prosper, esos están en flujo pseudoestacionario, y está Olga, que es para flujo transitorio. Cuando tengan oportunidad, tomen uno de estos cursos. La SPI UNAM da cursos gratis. ¿Sí? O incluso también hay cursos que se dan pues en la industria para este tipo de análisis nodal. ¿Ok? Entonces, a ver, Luis Daniel, 100 pozos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué información requieres? Historia de producción de fondo y cabeza. Es decir, mientras más información tenga, mejor va a ser el análisis que yo voy a tener, que yo voy a realizar. Historia de presiones, registro de presión producción, el PVT más reciente que tengamos y validado,
histórico de intervenciones, el estado mecánico actualizado. Toda la información que ustedes puedan tener es valiosa. Aquí lo importante es que ustedes validen la información, y el validar me refiero a que ustedes sepan que realmente es la correcta, que estuvo bien tomada, que es representativa de mi pozo. Aunque ustedes no lo crean, y ya cuando ustedes lleguen a los pozos se van a dar cuenta que esto, el PVT puede estar equivocado, el registro de presiones puede estar erróneo, la historia de presiones puede tener también errores, es decir, puede haber muchos errores. En ocasiones también las presiones de cabeza y fondo pueden estar alteradas. Entonces ustedes tienen que validarlo. A lo mejor el estado mecánico no está actualizado. Esto también llega a pasar. Tienen que tener cuidado con esto. En todos los cálculos que ustedes hagan, siempre validen la información y no se vayan nada más por lo que les están diciendo y lo están dando. Ahí no pueden, en la industria petrolera no pueden llegar y aplicar esa de, pues es que él me dijo, pues es que él me lo pasó así. Tienen que validarlo. Ok, se lo pides al de yacimientos, pues sí, ya me lo pasó, ya me pasó el dato del área de yacimientos. Pero valídamela. O sea, ¿sabe? ¿Es correcta, no es correcta? Ya está validada. Hay que verificar estos datos. Brian dice que 500 pozos, Luis Daniel dice que 100 pozos, y pues la realidad es que no tenemos ni un solo pozo en producción. Está Trión, tiene 3 pozos perforados. Se probaron, ya parece que hay producción comercial, ya se metió la declaratoria de comercialidad, ya dijeron las empresas, es que sí tenemos hidrocarburos, pero todavía no está desarrollado. No hay ni un solo pozo produciendo en etapa de desarrollo en aguas profundas, mientras que Estados Unidos tiene ya más de 1000 pozos. Entonces, ese es una de las cuestiones que nosotros tenemos todavía aquí en México. Estamos rezagados como por 10 años. En yacimientos no convencionales, pues aquí prácticamente tenemos el desarrollo de algunos cuantos, pero podríamos tener mucho más desarrollo. Entonces, aquí es el punto, ¿no? Nosotros tenemos que buscar cómo desarrollar estos yacimientos que cada vez son más complejos. Cada vez es más difícil extraer hidrocarburos. Aquí hay un ejemplo. Observen esto. Esta es una evaluación con diferentes daños. El daño 0 es la curva de IPR en medio. El daño 2 se reduce, es decir, el daño está afectando, está causándote una caída de presión adicional en la cara de la formación. Y si yo reduzco este daño con un método de acidificación, alguna limpieza, observen cómo incrementa la curva de IPR. ¿Sí? Y a la vez yo evalúo los diámetros de mi aparejo con tuberías de 3 pulgadas, de 3,5 pulgadas, de 4 pulgadas. Es decir, estoy haciendo 2 análisis. Estoy viendo, a ver, ¿qué ocurre si yo le meto una tubería de 3,5 pulgadas, pero mi daño es de 2? ¿Cuánta producción me va a dar? Y yo veo aquí, digo, ¿sabes qué? Me va a dar aproximadamente como 2.5. Me va a dar como unos 16.5 millones de pies cúbicos. Y observen aquí la presión de fondo fluyendo va a ser aproximadamente de 2100. ¿Ok? Si yo reduzco el daño, entonces me voy a ir para acá. ¿Cuánto? Es como 23, 22 millones de pies cúbicos también. Para eso hago el análisis nodal, para ver cuánto me va a dar mi pozo. Es decir, a ver, mete la estimulación, no se la metas. Y luego, con base en este dato, yo voy a hacer el análisis económico de cuál es la tubería que me conviene, cuál es la tubería también que me permite una mayor rentabilidad. En este caso yo me iría por la de 3,5. Ni lo ahoga tanto, ni lo exprime tanto. Aquí hay algunos análisis, también este es otro. A ver cuánto o cuál es la longitud. Ya escogí el aparejo de 3,5. ¿Cuál es la longitud más óptima?
Si yo le meto 100 metros desarrollados, me va a dar 350 barriles. Si yo le meto 2000 metros, me va a dar 353 barriles. Digo, sí, barriles, están barriles. Pero económicamente, ¿convendría meterle los 2000 metros? Pues claro que no. Si aquí me lo está dando el análisis. Si con 1000 metros me los da, me da esos 350 barriles por 3 barriles, pues a lo mejor no conviene tanto. Y optimizaría recursos. Que ahora hay que ver, pues, por cuánto tiempo me vas a dar estos 3 barriles adicionales. Porque 3 barriles en un mes, ¿cuánto es? 90 barriles al mes, ¿no? 90 barriles de producción acumulada. Si ustedes lo multiplican por 100 dólares, $9,000 en un mes. Eso saquen lo anual. Prácticamente ya paga la tubería. A lo mejor sí conviene. Se tiene que hacer un análisis económico también. No, hoy en día ya no es nada más la parte técnica. Antes sí se utilizaba mucho así. Era una mala práctica, nada más irse por la parte técnica, decir, ¿sabes qué? Pues es que, pues si produces, sácale todo lo que puedas y a ver hasta que se agoten. Hoy en día tienes que producir en condiciones que maximicen el factor de recuperación, pero a la vez que sean económicamente rentables. ¿Ok? Aquí hay otro ejemplo. También aquí se están sensibilizando los diámetros del aparejo y las longitudes. Se pueden hacer varias sensibilidades. Observen cómo la azul sí fluye. La azul es el aparejo integral de 2,7 octavos. Pero si yo le cambio el aparejo, le meto un aparejo integral de 3,5 pulgadas, ya deja de fluir. Observen cómo la línea naranja deja de cortar la línea roja. Esto igual se utiliza para los sistemas artificiales de producción. Este es el comportamiento de los sistemas artificiales de producción. Esto ya lo van a ver ustedes en el próximo semestre. Bueno, en la próxima clase. En la próxima materia, pues. También se utiliza para eso, para analizar sistemas artificiales de producción. Observen cómo con flujo natural, yo tengo 2,809 barriles. Con gas left, yo voy a tener 5,300 barriles. Y con ESP, yo voy a tener 14,800 barriles. Es decir, esto se hace con cada uno de los sistemas artificiales. Cuando nosotros vamos a escoger un sistema artificial, tenemos que hacer también un análisis nodal para ver cuál es el que más conviene. Aquí es un punto, este es el punto también, recuerden, cuando estamos haciendo ya nuestro nodo solución en fondo, recuerden que todo lo que esté del lado izquierdo es flujo inestable y todo lo que esté del lado derecho es flujo estable. Del flujo inestable gobiernan los efectos de resbalamiento. Cuando estamos ya hablando de flujo estable, solamente gobiernan los efectos de fricción. Sin embargo, llega un punto cuando esta línea empieza a tenderse cada vez más horizontal. Esto quiere decir también que ya vas a tener más efectos de colgamiento. ¿Sí? Tenemos flujo estable, flujo inestable. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es con nodo solución en cabeza. Ok. Y aquí lo que estamos haciendo es analizar los diferentes diámetros y el cambio en la relación gas-aceite. También tenemos que sensibilizar eso. Es decir, nos permite, este análisis nos permite pues, sensibilizar qué va a pasar cuando haya cambios en el corte de agua, qué va a pasar cuando haya, qué va a pasar cuando haya cambios en los diámetros de las líneas de descarga, qué va a pasar cuando haya cambios en la relación gas-aceite. Es decir, nos permite hacer una serie de sensibilidades que pues, nos van a dar una idea de cómo va a comportarse nuestro pozo. Aquí están sensibilizando los diámetros de la línea de descarga de 2 y de 3 pulgadas. ¿Sí? De igual manera que se sensibilizan los diámetros
Aquí se sensibilizan los diámetros, pero la tubería de producción, en donde el diámetro va incrementando. Mientras más incrementa, observen cómo la curva se empieza a ir más hacia se empieza a acostar, empiezan a incrementarse los efectos de colgamiento. Lo óptimo sería que se viera así. Aquí hay un análisis de sensibilidad con curvas de IPR futuro. Si yo tuviera mi curva aquí está la curva de outflow. Esta curva de outflow en algún punto va a dejar de cortar. Prácticamente cuando nosotros lleguemos a los 1800, observen cómo está a punto de dejar de cortar. Para eso sensibilizamos, para ver cuándo va a dejar de fluir nuestro pozo. Adelante, Brandon. Doctor, ¿a qué se refiere a sensibilidad? Ok. Sensibilizar es hacer escenarios, o como, por ejemplo, probar, pues, que yo diga, yo voy a probar o a hacer un escenario con 3000 PSI. Y luego, yo voy a hacer otro escenario con 2200 PSI. Yo voy a generar otro escenario con 1800 PSI. Y voy a ir viendo cuánto me da de gasto máximo y cuándo va a dejar de fluir. Pero en la industria petrolera le llamamos sensibilizar. Más técnico el nombre. Entonces, cuando hablamos de sensibilizar es eso. Que te digan, oye, haz sensibilidades con diámetros de estrangulador de diferentes diámetros para ver cuál es el más óptimo. Entonces tendrías que hacer algo similar a lo que hicimos aquí. En por ejemplo, a esto le llamamos sensibilidades. Aquí está. Que serían como escenarios, ¿no? Pero ya a nivel industria, pues se le llama sensibilidades. Y ya con base en eso, pues Gracias. vas viendo cómo se comporta. Entonces, para eso nos sirve el análisis nodal también. Si se van a yacimientos, producción, lo van a utilizar mucho. Este ejercicio viene ya en la serie que les voy a dejar. Y listo, hasta ahí. Hasta aquí le dejamos. ¿Hay alguna pregunta respecto al tema? Este tema no es parte del examen. El examen nada más va a ser IPR, tanto de pozos fluyentes y la parte de daño. Profe, Adelante, Luis. ¿me puede repetir por qué el flujo crítico es malo? Bueno, no, bueno, sí lo entendí. Que teníamos que tener a estar por debajo del 0.52. No, lo que nosotros buscamos es tener flujo crítico. El flujo crítico sí nos conviene, porque el flujo crítico nos permite optimizar la energía del yacimiento, separar o reducir los efectos inerciales de corriente abajo a corriente arriba. Nos permite reducir la conificación de agua, reducir la conificación de gas. Eso nos lo permite el flujo crítico. Lo que no es bueno es tener flujo subcrítico. Sí. Ok, Entonces, gracias. lo que nosotros buscamos es siempre tener esta relación. Esto, que se cumpla esto. Cualquier presión, cada vez que nosotros ampliemos el estrangulador o tengamos una reducción, vamos a tener una variación en esta relación. Pero tenemos que buscar que siempre se cumpla que estemos en flujo crítico. Va a llegar un punto en el que ya el yacimiento ya no puede aportar suficiente energía y entonces ya pues vamos a empezar a estar en flujo subcrítico. Pero eso ya tiene que ser casi al final de la explotación. Nosotros no podemos hacerlo o tener pozos así que desde el inicio ya estén en flujo subcrítico. Eso sería totalmente en contra de la administración de un yacimiento. Vamos a buscar siempre flujo crítico. ¿Ok? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Entonces, había algunas preguntas de la serie. Ahora sí.
Adelante. ¿Quién era? ¿Dónde estabas? Era yo, profe. Aquí, Era Hugo. eso Hugo. Ujú. de que si teníamos yacimientos bajos saturados, podíamos utilizar para hacer los cálculos el método de la recta, para lo del IP. Sí, Darcy prácticamente cuando tengas un bajo saturado, es Darcy. Excepto que tengas el bajo saturado y que conozcas la presión de burbuja o que se te indique que lo hagas con el método de el generalizado, se utiliza el generalizado. Generalmente cuando encuentres, o más bien siempre que encuentres un bajo saturado, pues vas a tener que utilizar Darcy. Ah, ok. Comúnmente ya el software lo que hace es, te saca Darcy en la parte bajo saturada y si tienes la PWF que ya está por debajo en algún punto de la PB, entonces ya el software automáticamente te saca otro cálculo ya para un yacimiento saturado, que ahí es en donde entra ya el IPR generalizado. Pero, por ejemplo, es que hay un ejercicio en donde básicamente para resolverlo tenemos que utilizar la de la regla de Darcy, pues, y pero, o sea, en este yacimiento también se conoce la PB, entonces va a llegar un punto en el que va a ser saturado, pero como usted dice, o sea, se tienen que hacer dos cálculos, entonces, si determinamos el gasto máximo con Darcy, pues es diferente al que se podría determinar con la PB, pero no se podría determinar con esa PB, entonces, o sea, si utilicé la Darcy para los bajos saturados, está bien. Si lo utilizaste, sí, sin embargo, a ver, vamos a ver. Si podías utilizar la del generalizado, tendrías que haber utilizado la de generalizado. O sea, si tenías datos suficientes para la de generalizado. Pero espera. Creo que es esta. Ajá, que creo que ahí cambiamos los valores porque Sí, estaba mal. esto los habíamos cambiado. Mm, sí, este estaba al revés, ¿no? Aquí era Darcy, definitivamente. Sí, sí, pero, o sea, por ejemplo, ahí le digo, si utilizamos Darcy, pues ya tenemos la pendiente, ¿no? Y tal, ya podemos conocer el gasto máximo, Claro. pero también conocemos la PB, que Sí, sería pero, en este caso de 1500. ok. Así que, Sí, ajá, o sea, pero en este caso, como no tienes otra PWF, o sea, como no tienes PWF, pues ya utilizas Darcy. Si hubieras tenido algún dato de PWF, o sea, de un gasto de producción asociado a una PWF, tú podrías inferir que estás por debajo de la PB, entonces ahí sí podrías decir, bueno, pues yo utilizo el generalizado. Si utilizaste Darcy, está correcto. Creo que es el mismo ejercicio que comenta Jorge Gallardo. Sí, o sea, aquí era Darcy, sobre todo porque aquí ya están teniendo hasta la M, ¿no? Entonces, ya nosotros también asumimos que esta pendiente pues, está asociada a Darcy. es que hay otro también donde sí especifica, bueno, hay otros, creo, donde especifica, utiliza el generalizado. Sí. También ahí como que, Bueno, si ya te dice que utilice el generalizado, pues no hay más, ¿no? ¿O aquí cuál utilizaste? En este. en el 7 el de Darcy. Sí. Ok, si utilizaste Darcy es correcto. Si utilizaste el generalizado y está bien justificado, bueno, tampoco habría problema. Aquí está. Yacimiento bajo estructurado con PWS 4000 y se sabe que la PB es de 2000. De una prueba de presión producción se obtuvo un QO de 200 y una PWF de 3000.
Es decir, si está en 3000, aquí estamos produciendo en bajo saturado. Elaborar la curva mediante el método de IPR generalizado. Es decir, en la primera parte, en la producción, tendrías una línea recta. Cuando llegues por debajo de PB, entonces ya tendrías pues una curva. Este es caso contrario. Aquí la PWF está por debajo de la PB. Adelante, Brandon. Solo para confirmar, para saber si es bajo saturado o saturado, se hace la comparación de PB y PWS, ¿verdad? Sí. Si PWS está por arriba de PB, entonces es bajo saturado. Sí, sí. Y si está por debajo, bueno, pues estás en saturado, ya liberaste gas, la primera burbuja de gas. Ah, ok. Solo quería confirmarlo. Gracias. Ok, perfecto. ¿Algo más? Adelante, Jennifer. Profe, en el ejercicio 18 yo tuve una duda al graficar porque es donde se grafica la eficiencia de 1 y con el daño de 0.6. Entonces yo no supe qué gasto utilizar para graficar la eficiencia de 0.6. O sea, ¿en ambos se utiliza el mismo gasto? Tiene los siguientes datos de una prueba de producción. PWS de 2500, QO para una eficiencia de 0.6. Está medio raro. Y PWF igual a 1650. Calcular el gasto máximo que pueda aportar un pozo con la eficiencia 0.6. Aquí lo que haces es sacar el QO max para la eficiencia de 0.6 con este gasto. Y luego con ese mismo QO max había una relación, ¿no? Aquí lo traíamos en el ejercicio. Déjenme ver dónde está. Hay un método analítico. O sea que el QO max de ambos sí va a ser el mismo. No puede ser el mismo porque tienes diferentes eficiencias de flujo. Ah, ok, ok, ok. Nada más déjame ver. Aquí estaba el ejercicio similar. Aquí está. Hay un método gráfico. O también, aquí está. Aquí necesitarías tener. Aquí está, mira. Este lo puedes sacar con el método gráfico o
¿Qué más te están dando aquí? Tiene la siguiente otra prueba de producción. Realizar las curvas de IPR para una QO futura. Aquí, ¿cómo lo sacaron? Porque aquí necesitarían el dato para la eficiencia de flujo igual a 1. Ah, no es cierto, ya me acordé cómo es esto. Aquí te tendrías que ir a la definición de eficiencia de flujo. Claro, te tendrías que ir a la definición de eficiencia de flujo. Y la eficiencia de flujo es igual a gasto real entre gasto ideal. Entonces, con base en eso, es decir, tendrías esto, ¿no? A ver, ¿dónde está el lapicito? ¿Cómo dibujo? Aquí está. ¿Qué es esto, no? Eficiencia de flujo. Ups. Eficiencia de flujo es igual a Q real entre Q ideal, ¿no? ¿Y cuál conoces? Conoces el real, que es la eficiencia de flujo igual a 0.6. Conoces la eficiencia de flujo, tendrás que despejar el Q ideal. Y eso lo tendrías que despejar y te lo daría a una PWF igual a 1650, ¿no? Es decir, te daría PWF igual a 1650 a una eficiencia de flujo de 1 cuando saques este despeje para obtener el Q ideal. ¿Sí? Ok, profe, muy bien, muy bien. Y entonces, Gracias. ya sacando el Q ideal, que sería mayor que este 600, entonces ahora sí ya sacas la IPR para cada punto. Entonces tendrías que sacar la de eficiencia de flujo, es decir, sacas Vogel para la eficiencias de flujo a 0.6 con un Comax a 0.6 y luego sacas Vogel para eficiencia de flujo de 1 con un Comax para una eficiencia de 1 que sería mayor. Y ya comparas en una tabla, en una gráfica así. Ok, gracias. Sí, sí me quedó claro. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Otra duda? Entonces, no viene análisis nodal, solamente viene los temas 1 y 2, es decir, daño e IPR. Profesor, ¿el examen va a ser durante la clase? El examen va a ser a la hora de clase de 7 a 9, miércoles, Ok. es el 6. Ah, ok, es el miércoles entonces. Sí, Yair, Gracias. adelante. Profe, bueno, yo tenía duda porque vi el apartado que subió y dice que creo que la fecha la hora para entregar es a las 7. Ah, ok. Ah, bueno, eso nada más fue la publicación de inicio, nada más para que tuvieran la fecha, pero pues ya ahí ya cuando mande el examen ya le pondré ahí de 7 a 9. Si entregan un minuto tarde, no vale el examen, entonces entréguenlo a tiempo, o sea, van a tener tiempo suficiente. Pero no lo vayan a mandar faltando 1 o 2 minutos porque pues a veces falla la red o falla algo
y entonces ya no se considera el examen. Y eso está en el reglamento. Bueno, en el reglamento que les di. Entonces consideren enviarlo al menos 5 minutos antes. O 3 minutos antes. Profe. Vale. ¿Alguien más? Entonces, ¿no nos podría dar como 5 minutitos más para escanear? Sí, pues el examen va a acabar a las 8:50 y les doy sus 5 minutos más, serían 8:55 y entonces ya tendrían 5 minutos más hasta las 9 de la mañana. Ah, bueno, vale, vale. ¿Ves? Pero no necesitan escanearlo, de hecho, porque va a ser de opción, va a ser en línea. Ah, ok. Está bien. O sea, va a ser de opción, algunos de opción múltiple, otros van a tener que responder en línea, pero prácticamente va a ser un formulario de Google. Y ya de ahí responden, pum, 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 rápido. Supongo que igual va a venir algo de teoría o no, profe. Solo ejercicios. No, también teoría, también teoría. Ok, vale. Gracias. ¿Algo más? Ok. Si no hay más que decir, que tengan buen día. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, profesor.